Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión virtual de nuestra celebración. Es un gusto que estén con nosotros. Qué bueno que se unen a esta transmisión de la Viña Palmares. Dice Salmos 98: cantemos a Dios un nuevo canto. Él hace grandes maravillas, con su brazo poderoso venció a sus enemigos, y todo el mundo ha presenciado el triunfo de nuestro Dios. Nuestro Dios se acordó de su pueblo amado. Así es que los más lejanos lugares de la tierra han visto el triunfo de Dios. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: viva nuestro Dios, y alabémoslo con himnos y cánticos alegres. ¿Qué te parece si ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y le dices: Señor, que aunque esté en mi casa, aunque esté viendo una transmisión en mi celular, en una pantalla, Señor, que tu presencia inunde este lugar, Señor, y que pueda celebrarte, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Olvidarme un toque, Señor, de lo que está pasando a mi alrededor, de los problemas, de las cosas que están pasando en el mundo, y enfocar mi mirada en ti, Señor, y disfrutarlo, Señor, celebrarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le cantamos? Dice: eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos, y jamás nada nos detendrá. Él es digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Sí, a ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Dile: amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna y sin parar. No terminará la creación hoy, te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Sí, Señor. Vamos a levantarlo. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Digámosle juntos: a ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, sí, Señor, por siempre te alabaré. Día y noche
Papá, te adoramos. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está siempre con nosotros. Ahí donde estén dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás. Gracias por estos medios, Señor, que nos permiten conectarnos. Papá, visítanos. Espíritu Santo, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Sublime gracia, intenso amor, manifestaste por nosotros al dar tu vida en la cruz. Cristo te amó, vivo por esperamos tu regreso, venga tu reino aquí. Dile: mi esperanza, mi esperanza es estar en tu casa, siempre habitar y entre un millón de ángeles mi voz escuchar cantando santo. Hoy tuyo soy, tú me compraste y rescataste, nueva creación, por amor cantamos santo. Hoy tuyo soy, y fue por sublime gracia, fue por tu intenso amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, mi Señor, cantamos santo, hoy tuyo soy, fue por sublime gracia, fue por tu intenso amor. Dile: santo, 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 llena la tierra con tu amor, cantamos santo. Santo,
la tierra con tu amor. Clamamos santo, clamamos santo, santo. Llena la tierra con tu amor, santo, santo, solo tú, Señor, santo, santo. Llena la tierra con tu amor. Sublime gracia, intenso amor, manifestaste por nosotros al dar tu vida en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, oh Señor. Gracias, papá. Gracias por tanto amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por ser tan bueno para nosotros, Señor, porque no hay palabras para expresar, Señor, tanta gratitud, Señor. Cuánto nos amas, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Tu voz me llama hacia ti. Insistes que me acerque más. Tan imperfecto como soy. Me amaste así sin condición. No en palabras que puedan explicar tanta gratitud. Cuánto te amo.
Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo dependo totalmente de ti, mi Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo dependo totalmente de ti, mi Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo dependo totalmente de ti, mi Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo dependo totalmente de ti, mi Señor. Pues has sido bueno para mí, has sido fiel y lo serás. ¿A dónde más iré sino a ti, Jesús? Solo tú me sostienes, Señor. Has sido bueno para mí, nada nos puede separar. No hay más condenación, tal y como soy. Me aceptas, me amas y dices que tu hijo soy. Papá, tú eres grande. Papá, te adoramos, Señor. Que la tierra entera, Señor, se llene de tu gloria. Que la tierra entera, Señor, vuelva su rostro a ti, Señor. Que toda rodilla se doble ante ti, Señor, y reconozca que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Pedimos por más, Señor. Queremos más de ti, Señor. Papá, gracias por permitirnos adorarte, Señor, por permitirnos entrar hasta tu presencia y darte gracias, Señor, darte nuestro corazón, Señor, en adoración a ti, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué rico es adorar al Señor. No hay nada más precioso que poder exaltar al Padre con nuestras voces y cantarle. Esperamos que este sea un tiempo que hayan disfrutado. Los dejamos con el video de anuncios. Bienvenidos a La Viña. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos están acompañando desde sus hogares. Estas son las actividades virtuales que tendremos esta semana, así que toma nota. Ya están abiertas nuestras inscripciones para nuestros discipulados. Inicio de lecciones 26 de mayo. Cuarto de guerra y pasaporte tendrán un costo de 2.500 colones. Autoridad espiritual 5.000. Si deseas más información, puedes comunicarte al 2452-2650. Esta semana iniciamos con nuestra nueva serie de mensajes llamada Volviendo a lo Básico. Recuerda que todavía están abiertas las inscripciones para bautizos. Puedes inscribirte al número 2452-2650. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés actualizado con respecto a las actividades de nuestras próximas semanas. O si deseas más información, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 8409-1230. Recuerden seguir trayendo sus víveres no perecederos al Banco de Alimentos para apoyar a más familias en este momento. Si tú te sientes identificado con este ministerio y eres parte de nuestra familia Viña, te invitamos a que continuemos juntos siendo fieles con el Señor a través de nuestras donaciones.
pedir nuestras cuentas bancarias al WhatsApp 8409-1230. Recuerda, juntos somos mejores y necesitamos seguir adelante. Los niños de Viña Kids también disfrutarán su celebración virtual. Pueden obtener el link en nuestro canal de YouTube, Viña Palmares, o pueden solicitarlo al 8874-9264. Recuerda que somos una familia y en medio de esta situación que estamos viviendo tienes que tener presente que Dios está a nuestro lado. Pero, de igual manera, debemos de seguir todas las indicaciones que nos han brindado las autoridades de salud. Sin más que decir, los dejamos con la charla del día de hoy. Buenos días, mis hermanos. Es un gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Quiero decirles que ya los extrañamos y que estamos al pendiente de ver cuándo se reabre nuestro auditorio para tener nuestras reuniones presenciales. Pero bueno, mientras tenemos que entender que todo lo que está pasando indica que la crisis que actualmente estamos viviendo es un punto de inflexión en la historia. Y que al término de la pandemia nuestras vidas y nuestras sociedades no serán iguales que antes. Es seguro que se van a producir muchos cambios sociales y sé que se han producido también cambios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la forma en que hacemos las cosas. Y esto me trajo a mí a reflexionar sobre lo que hoy vamos a iniciar. Para muchas personas el regresar al trabajo es básico porque tienen que de alguna forma llevar alimento a la casa. El enviar a los niños a la escuela es básico porque necesitan ser educados. Tal vez están desesperados porque le han bajado a la mitad su jornada laboral. Pues bueno, y están pensando en lo básico, en lo esencial, en lo fundamental, en lo elemental, en lo primordial. Pues bueno, hoy estamos empezando una nueva serie llamada Regresando a lo Básico. Espero que también se estén preguntando cuándo podremos regresar a lo que era primordial o debe ser primordial en nuestra vida, y es el congregarse, el estar con hermanos de la fe. Así que hoy quiero invitarlos a que entendamos un poco el asunto de la fe. El mismo Jesucristo, el Señor de todo, nunca salió de los conceptos básicos en su relación con su Padre Celestial. Y las Escrituras mismas dicen en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si analizamos esta palabra, la palabra consumador, nos da a entender que Él es quien desarrolla la fe y la hace madurar en nosotros. Entonces, Jesús es la fuente de nuestra fe y Él desarrolla nuestra fe, Él la hace madurar. Así que hoy voy a referirme al asunto de entendiendo nuestra fe, volviendo a lo básico. Pero antes quiero que hagamos una oración. Por favor, ahí donde están, inclinen su rostro o en devoción, acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, con anticipación, hoy queremos que tu palabra, Dios, venga y Dios impacte nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no ignorar lo simple, lo profundo, mientras buscamos lo espectacular. Señor, sabemos que la simple verdad de tu palabra aplicada a nuestra vida viene y la cambia, y también viene y cambia a la gente que está a nuestro alrededor, a los que nos rodean. Oramos, Señor, también porque algo importante pase en nuestros corazones el día de hoy al meditar en tu palabra. Danos el espíritu de sabiduría y entendimiento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ahí donde están, abran su Biblia o enciendan su celular o su iPad o su computadora en el Evangelio de Marcos, el primer capítulo. Antes de esto quiero llevarlos al contexto. Cuando leemos esta historia, vamos a ver que Jesús se estaba quedando en la ciudad de Betania, en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania. Ellos eran los mejores amigos de Jesús. De hecho, eran del club de los solteros del Nuevo Testamento.
Es decir, Jesús, Marta, María y Lázaro eran personas que compartían algo en común, eran amigos en todo lo que hacían. Y su casa en Betania estaba a mediodía de Jerusalén. Y este hecho pasó en los últimos 5 o 6 días de la vida de Cristo, justo antes de la Pascua final. Quiero que tomen en cuenta esto. Pasó esos días finales yendo y viniendo de la casa de sus amigos en Betania a Jerusalén. Todos los días Jesús viajaba de Betania a Jerusalén junto con sus discípulos y luego en la tarde-noche regresaba de nuevo a Betania. Ahora retomemos la historia en el verso 11 y dice así: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos, es decir, no era la temporada de cosecha de higos. Siempre se esperaban hasta que pasara la Pascua, y eso eran 2 semanas antes del tiempo en el que cosechaban los higos. Perdón. Pero resulta que en esa tierra, cerca de Betania, la higuera sicómoro, a ella le salían las hojas y el fruto al mismo tiempo. Es decir, cuando Jesús vio la higuera, vio que tenía hojas, tenía que tener fruto. Y vean lo que pasa en el versículo 14. Dice: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo Jesús a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Es decir, Jesús maldijo la higuera. Llegaron a Jerusalén y Jesús derribó, después de este hecho, derribó las mesas de los cambistas, de los mercaderes, y les dijo que la casa de su padre sería una casa de oración para todas las naciones. Vamos ahora entonces al versículo 19, otro hecho. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar ninguna duda, lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué pasó? Jesús le habla al árbol, los discípulos luego se dan cuenta que se secó desde la raíz, y Cristo usó esta oportunidad para enseñarles principios básicos de la fe. Hoy quiero hablar acerca de esto, entendiendo la fe. Y quiero ver 4 cosas. Primero, algo que es absolutamente esencial cuando se trata de entender la fe. Número 2, luego de esto, veremos algunos principios de la fe, y luego, de último, veremos el gran estorbo de la fe. Esto es importante para estos tiempos que estamos viviendo. Es importante meditar en lo básico, en lo fundamental, en lo esencial, en lo primordial, en lo importante. Número 1, debemos tener fe en Dios. Vea el versículo 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Tener fe en Dios. Noten que en este versículo Jesús no solo dijo tengan fe. Quiero preguntar algo. ¿Cuántos han oído a personas decir solo debe de tener fe? Yo creo que todos. Pero Jesús no dijo tengan fe, Él dijo tengan fe en Dios. Mis amigos, no solo se trata de usar un principio o poner una ley cósmica en movimiento. No. Se trata de confiar en una persona, de tratar de tener fe en un individuo.
tiene que ver con relación. Y si no sabemos eso al inicio de nuestra vida cristiana y solo aplicamos los principios, podría ser solo autoayuda o pensamiento positivo. Se trata de tener fe en Dios. Y después de esto, Jesús enseña varias formas en las que la fe se expresa o cómo opera la fe. Pero deben saber esto de inicio, es una relación con Dios. Necesitamos tener un acercamiento con Dios todos los días. No es solamente tener fe, no solo es aplicar un principio. Y ¿saben una cosa? Es muy difícil tener fe en alguien con quien no se tiene ninguna relación. La pregunta en esta mañana para todos es: ¿en quién tiene fe usted? ¿Tiene fe en Dios? Si es así, pregúntese, ¿mi relación con Dios es real? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que un tío suyo fallece? Pongamos el nombre de Juan. Te tocan a la puerta un día y aparece un abogado y le dice: ¿sabes qué? Tu tío te ha dejado 50 millones de colones como herencia. Tú te sorprendes y le dice el abogado: lo más sorprendente es que él tenía el dinero en una caja fuerte en su casa. Y la instrucción final de él fue: entréguenle en efectivo los 50 millones a mi sobrino. Llega el abogado, te dan 50 millones en efectivo y tú piensas: no puedo tener esto en mi casa, es peligroso, debo de llevarlo al banco, debo de depositarlo en mi cuenta. Llenas una hoja de depósito, ¿sí? Y piensas: pero ¿sabes qué? No tengo tiempo, tengo otras cosas programadas, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la ferretería, tengo algunas otras cosas que hacer, pero ya sé, se te ocurre una idea: voy a ver quién puede hacer esto por mí. Voy a ver si alguien que encuentre en la calle va al banco por mí. Aquí hay una pregunta: ¿le vas a confiar eso a un extraño? ¿Le dirías a alguien: oye, tengo este efectivo, llegaste inesperadamente y quiero pedirte que me lleves este efectivo al banco, aquí está la hoja de depósito, ¿cómo te llamas? ¿Podrías hacer esto? ¿Cuántos harían eso? Yo creo que ninguno. Tendría que estar uno loco, demente. Nadie puede confiar en nadie que no conoce bien. Por eso esto se trata de relación. Es el principio fundamental de la fe. Tener fe en Dios, en tu amoroso Padre Celestial. Recuerden en Mateo 17, cuando los discípulos intentaron echar fuera el espíritu de un muchacho atormentado y no pudieron. Y Jesús ya les había dado autoridad sobre los demonios, eso dice la palabra. Y ellos se sintieron impotentes, no sabían qué pasaba. El padre de este muchacho se acercó a Jesús y le dijo: mira, le pedí a tus discípulos que oraran por mi hijo y no pudieron hacer que el espíritu que lo atormentaba se fuera. Y le dijo: ¿puedes tú hacer algo, Jesús? ¿Y qué pasó? Jesús sacó el espíritu maligno de ese muchacho. Pero luego en privado los discípulos fueron y le dijeron: ¿por qué no pudimos hacerlo, maestro? Y la respuesta que Jesús les dio fue: por su incredulidad. Y eran sus discípulos. Otras traducciones dicen: por su poca fe. Y después de esto Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete, y se movería. Y nada sería imposible para ustedes. Y repito, sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, Jesús siguió enseñándoles y les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Él específicamente dijo: escúchenme, es cuestión de fe. La razón por la que no pudieron tiene que ver por su poca fe. Sin embargo, dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí tal vez hay un conflicto en cuanto a la traducción bíblica. Algunos dicen que este versículo fue agregado, pero yo creo que es importante entender
acerca de la oración y el ayuno antes de orar por una situación como esta. Amigos, la oración y el ayuno son herramientas que se nos han dado para acercarnos a Dios. Ese es el propósito de la oración y el ayuno. Nos cambia. No cambia a Dios, no cambia la mente de Dios, nos cambia a nosotros. Son herramientas que nos acercan a Dios. Ayunar nos acerca a Dios, nos sensibiliza a la voz de Dios, a conocerlo a Él mejor, a ser más íntimos con Él. Y eso tiene que ver con la poca fe o la mucha fe que nosotros tenemos. Tenga fe en Dios, mi amigo. Recuerda, se trata de relación. Luego de esto comienza Jesús a enseñar algunos de los principios de la fe. Entonces, recuerden, algo fundamental es, primero que nada, al entender la fe es que debe ser la fe en Dios. Y lo que sigue son principios. Y Jesús nos enseña que la fe obra por hablar. ¿Por qué digo esto? Si usted lee en el texto, Él le habló al árbol sicómoro. Luego le dijo a sus discípulos en el verso 23, vean, les aseguro que si alguno le dice a este monte, representando un problema, una situación, una dificultad, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, dice, lo obtendrá. Tendrá lo que pide. Yo sé que ahorita hay muchos con muchas peticiones en su vida. Debido a lo que a la pandemia, eso vino a complicar mucho la vida de muchos. Pero tenga fe. Una de las formas de ejercer la fe en Dios es concientizando el poder de nuestras palabras. Escúcheme, tienes un problema, háblele al problema. Háblele al problema. ¿Sabe lo que hace mucha gente? En lugar de hablarle a su monte, a su problema, le piden a Dios que le hable al monte por ellos. O le hablan a Dios o a quien le escuche sobre lo grande que es su monte, que es su problema. Siguen y siguen y siguen y siguen hablando de lo grande que es su monte, que es su problema. Y está bien si quieren hablarle a Dios de lo grande que es su monte, pero déjame decirles algo. Cuando ya hablaste con Dios de lo grande que es tu monte, de lo grande que es tu problema, de lo grande que es esta situación que estamos viviendo, necesitas voltear y hablarle a su monte de lo grande que es tu Dios. Jesús dice, hablen. Tú hablas, tú que me escuchas debes de hablar. Yo hablo al monte, yo hablo al problema, hablo directamente a Él, a la dificultad. ¿Y por qué digo esto? Porque Él nos ha dado autoridad. Como creyentes tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando le habló al árbol. Y esto es una historia muy interesante. Ellos estaban en Betania, antes lo dijimos, van de camino a Jerusalén y las escrituras dicen que de lejos Jesús alcanza a ver un árbol sicómoro. Y Jesús va y camina hacia el árbol y revisa debajo de sus hojas y no hay nada ahí. Y Jesús le habla a la higuera, al sicómoro, y lo hace tan fuerte, los discípulos habían quedado atrás, y lo hace tan fuerte que los discípulos lo escuchan. Ahora imagínense a los discípulos. Les dije que desayunáramos. Mira, ya empezó Jesús. Y de pronto Jesús está maldiciendo al árbol muy fuerte. Jesús le está gritando a ese árbol. Ellos ven a Jesús, se miran el uno al otro, vuelven a ver a Jesús, se miran el uno al otro y dicen, ¿qué sucede? Ahora le habla a los árboles. Imagínenselo. Y van a Jesús, tal vez miran atrás, ven el árbol y está ahí con hojas verdes. Y el árbol como diciendo, estoy bien muchachos, no se preocupen por mí, nada pasó, esto no funcionó. Siguen hacia Jerusalén y en la tarde vuelven por el mismo camino a Betania y pasan por el árbol. Escúcheme bien, si hubiera habido un cambio, los discípulos lo habrían notado, pero ahí está con las hojas verdes y posiblemente el árbol, si pudiera hablar, les dijera, aquí estoy muchachos, esa fue una conversación infructífera, nada pasó.
cuando Jesús habló, todo siguió igual. Se van y se quedan a Betania, ya han regresado ese día de Jerusalén. Pero dice que a la mañana siguiente, es decir, 24 horas después, cuando pasan por el camino de nuevo rumbo a Jerusalén, Pedro nota que el árbol se secó desde las raíces y exclama: maestro, rabí, el árbol que maldijiste está marchito. Escuchen bien, mis amigos, no había evidencia física de que algo hubiera ocurrido, de que nada pasara por 24 horas. Y notaron, no sé si ustedes al leer este texto han notado que Jesús nunca se ocupó, después de haber orado y decirle, hablarle a este árbol, después de eso no se ocupó más de él. Creo que ni siquiera lo vio. Desde la primera vez que Jesús le habló a este sicómoro, lo consideró algo hecho. Seguro los discípulos se miraron cuando volvieron por la noche, y al día siguiente lo primero que querían hacer era ver al árbol. Ahora, ¿saben algo? No creo que Jesús estuviera haciendo eso después de que le habló al árbol. No creo que él se alejara diciendo: espero que funcione. Le dijo a la higuera: ¿sabes qué? No habrá fruto nunca más. Nunca más darás fruto. No me imagino a Jesús diciendo: espero que funcione, lo creo. No, lo consideró hecho. Jesús lo consideró hecho y siguió con sus asuntos en el templo de Jerusalén. Y dice que luego volvió a casa de sus amigos. No le importó cómo se veían las cosas y si había un cambio o no exterior en el árbol o un cambio externo. ¿Saben una cosa? Todo comenzó en el reino de lo que no se ve y pasó al reino que se ve. Comenzó en las raíces y avanzó a donde podía ser físicamente tocado y sentido. ¿Saben una cosa? Creo que aquí hay una lección de fe para todos nosotros. Quiero contarles una anécdota. Un hombre llamado Michael, esto es real, fue a donde su pastor y le dijo: ¿puedo hablar contigo? El pastor le dijo: sí, te escucho. Y le dijo: ¿sabes qué? Vengo de la cita con un médico y resulta que tengo cáncer y es muy serio el cáncer. ¿Puedes orar por mí? Y el pastor le dijo: claro que sí, venga, oremos. Este pastor, cuando estaba, antes de orar por esta persona que tenía cáncer, se le vino a la mente esta historia de Jesús cuando maldijo a la higuera, cuando le habló a la higuera. Entonces el Espíritu Santo lo llevó a orar de la misma forma que Jesús oró por esta higuera que no daba fruto. Entonces oró de esta manera, hablándole al cáncer. Después el pastor y Michael, este hombre, levantaron las manos y adoraron a Dios por unos minutos. Y le dijo: gracias, pastor, y se fue. Desde que oró por él, este hombre no volvió a ver a su pastor. Un mes después se encontró el pastor a este hombre y le preguntó: ¿cómo has estado? Y él dijo: estoy bien, pastor. El pastor le dijo: ¿qué hay del asunto por el cual oramos? Y él le dijo: ¿sabes qué, pastor? Después de que oramos, usted habló y a mí se me olvidó. Y dijo: fui hace 2 días al doctor y no encontraron nada de cáncer. Se fue. Cuando escuchó el pastor que él dijo, ¿cómo que? Se quedó perplejo con la boca abierta y no podía creer lo que estaba escuchando. Y él le dijo: ¿descubres que tiene cáncer y luego se te olvida? Esto parece extraño. ¿Saben algo, mis amigos? Esta actitud de Michael, de este hombre, fue una expresión madura de fe. Una vez que oraron, cuando la palabra se habló con autoridad, él lo consideró hecho. Él consideró que el cáncer iba a secarse y no volvió a preocuparse por eso.
Solo creyó que Dios lo oyó. Fue un simple acto de fe. Actuó por las palabras de Jesús y no fue por el pastor, sino por su fe en Dios. En otras palabras, Dios es quien hace que las cosas pasen. Cuando hablamos a ese monte, cuando hablamos a esa dificultad, Dios es el que hace que las cosas sucedan. Se trata de fe en Él. Y Jesús nos enseña que son formas de expresar nuestra fe en Dios. Dios es el que hace que llegue el resultado deseado. No es un principio mecánico, mis amigos, o una fuerza que obra de alguna forma. No, es nuestro Padre Celestial, el Padre que nos ama. La fe obra al hablar. ¿Y saben qué? Creo que la mayoría de los creyentes tienen más problemas en la parte de decir, de hablarle a su problema, que en la parte de creer en esta verdad. Porque Jesús dijo: cualquiera de ustedes, ya sea yo o el que me escucha a través de este medio, cualquiera de ustedes que le dijera a este monte: quítate y échate en el mar, donde sea, y no dudar en su corazón. La palabra aquí, dudar, es en griego diaporeo. Literalmente significa diferir, estar en contra de. Jesús dice: si dicen algo con su boca y con su corazón, obtendrán lo que dijeron. Si su corazón y labios están de acuerdo. Y esto es muy importante. Piensen en los versos de Romanos, en el capítulo 10, versos del 8 al 10. Comienza así: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Es la palabra de fe que predicamos. Amigos, ustedes que me escuchan esta mañana, la palabra de fe necesita estar en dos lugares: en tu boca, pero también en tu corazón. Porque continúa diciendo en el versículo 9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación, o resulta en salvación. Amigos, el corazón y los labios deben estar juntos. Y si usted piensa esto muy bien, las Escrituras declaran que así somos salvados. Y lo más importante, lo más significativo que puede pasar en la vida de un ser humano, en la vida de una persona que está manchado por el pecado, que va camino a la eternidad sin Cristo, sin Dios, lo más importante es que crea en su corazón y lo confiese con su boca. Dice la palabra que será salvo. Escúcheme bien: cuando el corazón y los labios dicen lo mismo, de pronto el Espíritu Santo viene y te cambia. Eres nacido de nuevo, cambia tu destino eterno del infierno al cielo. Toda tu persona adentro cambia. La naturaleza de pecado es quitada de tu vida. Amigos, por favor, tenemos que entender que el milagro más grande que puede pasar es cuando tu corazón y los labios están juntos. Yo me he hecho una pregunta: ¿por qué creemos que es algo tan difícil que una circunstancia temporal cambie cuando aplicamos el principio de la fe en Dios? Amigos, es con nuestro corazón que creemos, pero con nuestras palabras, con nuestras acciones, es que vamos a confirmar o a destrozar nuestra fe. No temas por lo que estamos viviendo. Toma las precauciones que las autoridades nos están pidiendo hoy en día. Tenemos que ser responsables. Pero ¿sabes qué? Tenga fe en Dios. Que el corazón y los labios estén de acuerdo en cuanto a tu fe en Dios, en cuanto a lo que tú pides. Y luego el siguiente principio que Jesús nos comparte es que la fe también obra al orar. Obra al decirlo, pero también la fe en Dios obra por orar. Versículo 24, ahí mismo, en Marcos 11. Por eso les digo: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. Y dice: y lo obtendrán. Muy bien, mis amigos. Cualquier cosa, dice así, que pidan cuando oren, crean. Ahora, aquí hay algo. ¿En qué dijo Jesús que creyéramos? Crean que lo reciben. Cuando oren, crean que lo reciben, y dice: y lo obtendrán. La parte de tener esto depende de Dios. La parte de recibir es lo que debemos hacer nosotros.
cuando oramos, no cuando la situación se vea diferente, no. O no cuando los sentimientos cambian, no cuando una confirmación externa llegue, sino cuando oro, creo que lo he recibido y Dios dice que Él se asegura de que usted lo obtenga. Tenga fe en Dios. A mí me gusta una traducción explicada que dice esto: crean que les ha sido concedido y lo obtendrán. Tienen que creer, mis amigos, en que Dios ya mandó la respuesta. Él dijo sí, ya. Ahí donde tú estás, escúcheme, ¿cuál es tu petición? ¿Ya le dijiste a Dios el problema? Pero no sigas ahí insistiendo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? No. Délo por hecho, por fe. Él ya ha contestado su petición cuando tú oraste. Esto es interesante, ¿cierto? Aún recuerdo con mucha emoción cuando decidimos orar por la propiedad donde está nuestro auditorio. Nos reunimos con el dueño, la persona dueña de toda esta propiedad, y llegamos a un acuerdo de precio, un acuerdo que para muchos era ridículo. Dios puso gracia, Dios actuó en ese momento, pero no teníamos el dinero. Yo recuerdo que mi esposa le dijo al dueño: yo creo que esa propiedad es para la gloria de Dios. El dueño, inconverso, no conocedor de la palabra, sonrió, incrédulo, y se volvió a mí y me dijo: ¿sabes qué? Tienes 2 meses para pagarme el dinero, si no rompemos el trato. No he hecho con esto con nadie más, pero siento simpatía por lo que ustedes hacen. Bueno, firmamos un acuerdo, una opción de compra, y 2 meses después teníamos que pagar. Le di la mano y le agradecí. Amigos, ¿saben una cosa? Por mi parte ya teníamos la propiedad. Por mi parte en ese momento dije: Señor, ya tú nos diste esta propiedad, ya es nuestro esto. Y si alguien me preguntaba si habíamos comprado la propiedad, yo decía: sí, ya es nuestro. Y ya la pagaron, ya tienes el dinero. Y le decía: bueno, literalmente aún no, pero lo tengo, ya tengo el dinero. Lo tengo en su forma que no se ve, como la higuera, cuando Jesús la maldijo. Todo comenzó en las raíces, en el reino que no se ve, y donde el efecto comenzó y luego se abrió camino al reino de lo que se ve. Mis amigos, los que me escuchan esta mañana, debemos recibir nuestras respuestas en el mundo que no se ve antes de tenerlas en el mundo que se ve. Eso es la fe. Y si piensan en esto, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y la traducción explicada dice que la fe es el certificado, es la convicción de la realidad de las cosas que no se ven, las cosas que no pueden ser percibidas a través de los sentidos. Y ¿saben algo? Cuando tuve las escrituras en la mano, cuando vimos que Dios fue fiel y proveyó el dinero para comprar esta propiedad, caminamos por ella adorando a Dios, porque ya era nuestra. Teníamos las escrituras. ¿Saben una cosa? Antes de tener esta propiedad, que la confesábamos como nuestra, las escrituras en ese momento eran la fe. Dios nos la había dado y pudimos aferrarnos a la promesa y decir: tenemos las escrituras por fe en ese momento. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, cuando las cosas lleguen, no necesito tener fe en ese momento porque ya las he obtenido. La fe solo es para las realidades que no se ven. Cuando no las ves, cuando no puedes sentirlo, cuando todo es contradictorio. La fe en Dios es mi evidencia. La fe en su promesa, la fe en sus palabras es mi evidencia. No digo que me siento diferente, no digo que la situación se vea diferente, digo que tengo las escrituras a través de la fe. Es decir, recibí el reino que no se ve, pero creo que fue otorgado a mí.
Y muchas personas me han dicho, yo creo en lo que dice la palabra en Marcos 11:24. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero cuando les he preguntado cómo practican este principio, cómo lo llevan adelante, me doy cuenta que lo que están haciendo es insistiendo en la situación, y me doy cuenta que van a creer hasta que lo obtengan. Porque siempre están diciendo, Dios, ¿cuándo vas a hacerlo, Señor? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Sabes qué, Dios? Estoy esperando. Y no se dan cuenta que Dios está esperando todo ese tiempo que reciban lo que ya Él les ha dado. Y que le agradezcan por esto, mis amigos. Ese es el principio. Dios está esperando que tú lo recibas en el mundo de lo que no se ve. Que le agradezcan por ello, que lo reciban. Que ejerzan la fe, la certeza de lo que se espera, la de la convicción de lo que no se ve. Hay muchas personas que esperan sentirlo y verlo antes de creerlo. Pero ¿saben una cosa? Tú que me escuchas y eres de estos, quiero invitarte a que creas antes de que puedas verlo. Porque si esta es tu actitud, creer, ver para creer, pídele perdón a Dios esta mañana y ore nuevamente por tu situación. Y dígale, Señor, creo que ya tú me has escuchado en oración y que has enviado la respuesta, y le digas, gracias, Señor, y adórale a Él por unos minutos. Amigos, si tú haces esto, verás la diferencia. Lo que Dios quiere es que tengamos fe, que ejercitemos la fe. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Así funciona. Esto es básico, esto es fundamental, esto es esencial en la vida de todo creyente. Así como Jesús le habló al árbol. Nada cambió físicamente en 24 horas, pero comenzó de inmediato en el reino de lo que no se ve. Y aunque no podía ser detectado, no podía ser sentido, y el árbol tal vez estaba moviendo sus hojas diciendo, no funcionó, no va a funcionar, no he cambiado, no voy a cambiar. Y tal vez esta mañana las circunstancias te están diciendo lo mismo. Oye, has estado así por años, nada va a cambiar, mírame a mí, ocúpate conmigo, enfoca tu vida en mí, en el problema. No, amigo, ocúpate con Dios, ocúpate con su promesa, pasa tiempo agradeciéndole a Dios, pasa tiempo en esto. Y esto nos lleva a un punto que creo que es importante, el gran estorbo de la fe, que es la falta de perdón. Jesús siguió diciendo, muy interesante, miren, y cuando estén orando, cuando le estén pidiendo a Dios por esta situación, si tienen algo contra alguien, dicen, perdónenlo o perdónenla. Recuerdo una anécdota de un ministro de Dios que escribió hace muchos años. Dice que cuando él tenía 10 años, encontró por ahí un habano, un puro. Cogió el habano, tenía 10 años, recuerden, y se fue a un callejón solitario, encendió el puro, y dice, yo me sentía como alguien muy importante. Sabía horrible, pero ahí estaba fumando este habano, este gran habano, en el callejón a solas. Pero de pronto a lo lejos vio una figura sombreada que poco a poco empezó a aparecer frente a mí. Me di cuenta que era mi padre. Y dice, yo me asusté, sorprendido, y no sabía qué hacer. Puse el habano detrás de mi espalda. Mi padre se acercó y se iba acercando más y más. ¿Y ahora qué hago?, dijo el muchacho. Vio un rótulo que estaba en una pared que decía, el circo viene esta semana a la ciudad. Y él dijo, ya sé qué voy a hacer. Y empezó a decirle, padre, mira, viene el circo esta semana aquí a la ciudad. ¿Puede llevarme? Padre, tratando de distraer a su padre y que no se diera cuenta de lo que había hecho. Y él dice, mi padre me miró con mucha calma, pero muy severamente me dijo, hijo, nunca me pidas algo al mismo tiempo cuando intentas esconder una desobediencia humeante. Amigo, debemos perdonar si queremos que nuestras oraciones sean respondidas. No podemos tener nada oculto delante de Dios. Un anciano llamado Pedro
Su salud estaba mal. Estaba en el hospital y el doctor dijo, ¿sabes qué? Tiene el 50% de posibilidades, dependiendo de los medicamentos, cómo reaccionan los medicamentos en su cuerpo, tiene el 50% de posibilidades de vida. El doctor le aconsejó y le dijo, es importante que pongas en orden tu casa, tu vida. Llamó a su familia, puso en orden esto, pero empezó a recordar la amistad que tuvo un día con un amigo llamado Tomás. Habían tenido una dificultad, un desacuerdo y por años se habían apartado. Entonces, movido por la situación, por su salud, tomó el teléfono y llamó: Tomás, ¿puedes venir al hospital? Necesito hablar contigo. Tomás vino al hospital. Él le dijo: ¿recuerda aquella situación que vivimos hace tiempo que nos separó? Sí, quiero decirte que lo siento mucho y decirte que me perdones. Y yo quiero perdonarte también. El amigo le dijo: claro que sí. Y se dieron la mano, hablaron por unos minutos y Tomás de pronto se despidió. Pero al ir saliendo por la puerta, Pedro le dijo: oye, si mejoro, nada de eso cuenta. ¿Sabe una cosa? Ese no es el tipo de perdón que se requiere. De hecho, la palabra griega para perdonar se usa en los versos del Nuevo Testamento y literalmente significa liberar, enviar lejos. No significa que lo tenga cerca para retomarlo, no. Yo no sé si ustedes han escuchado esta vieja frase que hemos usado por mucho tiempo y dice: enterremos los rencores, olvidémonos de ellos. ¿Saben una cosa? Algunas personas entierran sus rencores, su resentimiento, su falta de perdón, pero dejan un poco afuera por si necesitan usarlos. Y eso no es lo que Dios aconseja. Él dice: déjalos ir, libéralos, envíalos lejos. Yo creo que la falta de perdón es el estorbo más grande para la fe. Es el estorbo que existe más grande para ser personas de fe. Y creo que veríamos cosas impresionantes pasar en nuestra vida de oración y nuestro crecimiento espiritual si limpiáramos nuestra casa y nos deshiciéramos de la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Es importante esto. Recuerdo otra anécdota y con esto voy terminando. Había un hombre que tuvo un accidente, quedó paralítico, no sentía las piernas, no podía caminar, tenía mucho resentimiento contra personas. Y un día fue a una reunión, una de estas que se hacen para dar ayuda a personas que viven en situaciones psicológicas, emocionales, debido a la falta de perdón. Este hombre se quedó en la parte de atrás. La persona que estaba dando la charla empezó a hablar acerca de la importancia de perdonar. Dios empezó a obrar en la vida de él. Él empezó a sentir algo que estaba pasando en su vida. Este hombre invitó a las personas que estaban en la reunión a orar. Repito, él estaba escondido atrás en el salón donde estaban. Y él hizo la oración. El que estaba en medio de la reunión vio que este hombre salió con su silla de ruedas y no regresó más. De pronto, pasados un tiempo, vieron entrar a este hombre caminando. Había estado 10 años en una silla de ruedas. Y le preguntaron: ¿qué pasó? Este hombre les dijo: cuando yo hice la oración perdonando a los que me habían hecho daño, cuando saqué la amargura de mi corazón, sentí algo en mis piernas y corrí al hospital y los doctores se dieron cuenta que tenía sensibilidad en las piernas, y entonces regresé para dar testimonio de lo que Dios había hecho a la hora de perdonar a aquellos que en algún momento habían hecho daño en mi vida. Este hombre empezó a ser invitado a dar su testimonio, el testimonio de sanidad. Y él decía: lo principal de lo que pasó es que mi fe en Dios, mi relación con Dios subió como un cohete. Y algo importante me pasó cuando libré la amargura. Y él decía: la sanidad es como un producto secundario de eso. Amigo, el perdón es lo que necesitamos.
Y eso no quiere decir que el dolor que experimentamos no sea real. No es que no es de alguna forma no podemos negar la agonía que pasamos o decir que fue poca cosa. Y sé que para algunos de los que me están escuchando hoy, los que debieron ser sus protectores fueron sus agresores. Y hay personas de las que nos están viendo que pasaron por cosas impensables, posiblemente algunas de las personas cercanas a ustedes los traicionaron, no sé. Pero sea lo que sea que ha pasado en tu vida, si esa herida es muy profunda, déjame decirle que la gracia de Dios es más profunda. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo es más profundo y podemos, si lo decimos, liberar a todos aquellos que nos ofendieron. Es importante perdonar. Ahora, eso no significa que confiemos en ellos, no, la confianza siempre se debe de ganar. Hay una gran diferencia entre el perdón y la confianza. El perdón es un regalo que se da gratis, es por gracia. Si no, no sería perdón. Pero la confianza se debe de ganar. Jesús nos enseña a tener fe en Dios. Y luego fe en Dios cuando se obra al hablar. Al hablar. Cuando el corazón y los labios se juntan. La fe en Dios obra al orar. Creer en lo que recibimos y que Dios nos ha concedido cuando oramos. Y luego cuando estamos orando necesitamos perdonar. Y voy a volver al principio un momento. La palabra perdonar en griego literalmente significa liberar y enviar lejos. Es un evocativo, un tipo y sombra del Antiguo Testamento. Hay una cosa en la Biblia llamada macho cabrío, los que han leído la Biblia. De ahí viene esa palabra, de ahí. Bajo el antiguo pacto, un sacerdote tenía un chivo, lo llamaban macho cabrío, y él ponía sus manos en la cabeza del chivo y simbólicamente pronunciaba el pecado del pueblo sobre él, y luego el chivo era enviado a tierra no habitada y liberado. Y para los estudiosos, esto es una imagen que muestra lo que Cristo hizo por nosotros al colgar en la cruz del Calvario. Se volvió nuestro sustituto. En esencia, el Padre puso sus manos en Jesús y pronunció mis pecados, tus pecados sobre la cabeza de Jesús. Él pronunció nuestra voluntad por la rebelión. Todo lo que habíamos hecho, dicho, pensado, los puso en Jesús, y Jesús tomó ese pecado y lo llevó tan lejos como el este está del oeste. Así de lejos están nuestras transgresiones cuando hacemos a Jesús nuestro Señor. Comenzamos teniendo fe en Dios, es una relación. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amigos, hermanos, escúchenme. El núcleo del cristianismo es una relación. Se trata de conocer a Dios, de andar y hablar con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y no hay nadie de los que me ven o escuchan en esta mañana que no pueda ser perdonado por Dios. No importa lo que hayas hecho o lo que no debiste hacer. No importa lo que no hiciste o que debiste hacer. Lo que prometiste hacer y fallaste. No hay nada que haga que Dios te rechace si decides acercarte a Él hoy. Amigos, les invito a los que me escuchen a que inicien una nueva vida el día de hoy, a que puedan rehacer su vida, a que tengan un nuevo comienzo. Y esto es tan radical que el apóstol Pablo lo llamó volverse una nueva criatura. Es tan radical que Jesús lo llamó nacer de nuevo. Es decir, la fe obra de adentro hacia afuera. Jesús ya pagó tu pecado, es cuestión de nosotros, por fe, aceptar su sacrificio e invitarlo a nuestras vidas. Quiero que inclinen su cabeza ahora, que cierren sus ojos por un momento. Quiero hacer una simple oración y tal vez te pueda ayudar algo. Tú, mi amigo que me escuchas,
ahí en esa sala, en esa casa, porque fue invitado por alguno de tu familia o por un amigo a escucharnos hoy, tal vez has escuchado por un tiempo acerca de Jesús, o has frecuentado diferentes iglesias, o tal vez diferentes cosas buscando respuestas. Pero si estás escuchando hoy, creo que hay una razón para ello. Hay un Dios en el cielo que ve el hambre de tu corazón y te llevó hoy a esa sala, a esa casa, a donde ese amigo, o acomodó las circunstancias para que estuvieras escuchando esta palabra en este momento y en este tiempo. Si quieres, ahí donde tú estás, si tú quieres abrir tu corazón a Cristo, y déjame decirte, es tan importante, mi amigo, que no querrás posponerlo. Si tú quieres, puedes abrir tu corazón a Jesús. Y le hablo también a los hijos pródigos o a las hijas pródigas, a los que ya tuvieron un encuentro con Cristo, a los que no negarán que Él es real, saben que Él es real, pero en alguna forma comenzaron a convivir con antiguos amigos y tal vez dejaron que la amargura se volviera una brecha entre Dios y ustedes. Retomaron viejos hábitos. A ustedes les hablo también. La cosa es que no existe eso de estar estático o quedarse en un lugar en nuestra relación con Dios. Déjame decirles algo, si no están avanzando, están volviendo atrás. Y si me estás escuchando hoy, eres alguien que tropezó y crees que está en la zona de peligro, eres como el hijo pródigo, como la hija pródigo. Quiero animarte, es hora de volver a casa. Dios no está enojado contigo. Y si ayuda, por favor, ahí donde estás, ponga su mano, una de sus manos en el corazón. Los voy a guiar a una oración. Y quiero pedirles que pongan su corazón en estas palabras. Y si me estás viendo en cualquier parte, ¿por qué no ora conmigo? Yo creo que Dios está ahora con nosotros. Dios está contigo ahí, en esa sala, o en la cocina, o mientras estás en el corredor de una casa, no sé. Si estás por ahí ahora mismo, por favor, atrévete a hacer esto. Dígale: Dios, vengo a ti. Muchas gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a dar la vida por mis pecados. Quiero invitarte a que hoy, Señor, tome esa vida independiente, Señor, que he tenido hasta el día de hoy, y que vengas a ser dueño de ella. Yo creo que tú fuiste sacrificado por mis pecados y que resucitaste de los muertos. Y ahora te invito a que mores en mi corazón. Y para los que han estado alejados, solo dígale: Señor, me arrepiento, he entendido que sin ti no puedo y ahora quiero regresar a tus caminos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Y ahora quiero hacer algo también. No sé cuál es tu situación financiera, relación en tu matrimonio, tal vez esté mal, o con tus hijos, o puedes que estés enfermo. Pero hoy hemos hablado acerca de un principio básico, esencial, y es tener fe en Dios. Es hablar a la situación. Es orar y confiar en Dios. Y tal vez no has recibido respuesta de parte de Dios por falta de perdón. Entonces quiero que en este momento, si tú has escuchado toda esta exposición, esta reflexión, que ahí mismo, si estás enfermo, yo quiero orar por ti. O cualquier sea tu situación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos confiando en lo que tú hoy nos has enseñado. Que si tenemos fe en ti, Señor, tú, y hablamos tu palabra, tu promesa, hay promesa de sanidad, Señor, hay promesa de provisión, hay promesa, Dios, de restauración. Y queremos aferrarnos a ella, Señor, y confiar plenamente, Dios, en que tú hoy estás escuchando la oración de todos los que están exponiendo su monte, su situación delante de ti, Señor. Confesamos en el nombre de Jesús y le hablamos a la enfermedad. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, sobre esa persona enferma, sobre el hígado que está ahorita, Dios, mal en esta persona. Señor, sobre cualquier situación de enfermedad
En el nombre de Jesús confesamos tu palabra, palabra de sanidad. Dice ella, Señor, que tú llevaste cautiva toda enfermedad a la cruz del Calvario, Señor, y que si oramos en el nombre de Jesús, tú lo harías, Dios. También dice tu palabra, Señor, que tú vas a proveer conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos aferramos a esa promesa, Dios, y decimos que tú has dicho sí, Señor, que tú has traído respuesta a nuestra necesidad. Oramos confiando plenamente, Dios, en que tú vas a restaurar ese matrimonio, Dios, que ahorita está en conflicto. Esa relación entre padres e hijos. Confesamos tu palabra, Dios, y recibimos respuesta, Señor, en el reino de lo que no se ve, sabiendo, Dios, que pronto, Dios, vamos a verlo, Señor. Damos por hecho, Dios, que tú has escuchado la oración. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos ahí donde están, en su sala, en su casa, donde estén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya ansiosos por abrir nuevamente las puertas de nuestro auditorio. Oren por esto. Tenemos que tomar precauciones y vamos a hacerlo. Pronto recibirán noticias de todo esto. Y recuerden, lo básico es lo importante, lo esencial, lo fundamental. Sigamos durante este tiempo, durante esta serie, volviendo a lo básico, sigan atendiendo, por favor, a nuestro llamado para escuchar el consejo de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias y envío abrazos a todos mis amigos y hermanos. Amén y amén.